we read, pronunciado en el pasado porque es pasado, we read our checked writing tasks. Our checked writing tasks, nuestros writings, ¿no? Ya corregidos, and shared our list of mistakes. Y compartimos nuestra lista de errores. Eso quiere decir cuando compartís los errores que se os corrigieron y que llegasteis a anotar en la lista de errores para no volverlos a cometer en la siguiente ronda. Cuando los compartís en clase es maravilloso porque os acordáis con más facilidad y los superáis con más facilidad, ¿vale? The teacher used our mistakes to review language questions with us. The teacher used our mistakes to review language questions with us. The teacher used, utilizó our mistakes, nuestros errores, to review, para repasar language questions with us, para repasar pues temas de gramática o temas de lenguaje con nosotros. Sigue este bloque, que es el más largo porque es todas las cosas que hacemos en clase. We had a few questions, teníamos unas cuantas preguntas, or we had some questions, teníamos unas preguntas. Or we had some language questions, we had some methodological questions, some how-to questions, unas preguntas de how-to. We had some questions about how to write the next kind of text, Or we had questions about how to prepare our oral presentation. And the teacher explained. Y como decís, y entonces lo explicó la profesora, pues decís, and the teacher explained. En inglés es muy ordenado, sujeto y verbo, and the teacher explained. No tenéis que decir explained us, porque eso está mal, he dicho, ¿vale? And the teacher explained. Luego, the teacher, por ejemplo, Elena o Michelle, ¿no? Que estamos las dos compartiendo el mismo grupo de semi. Solved some of our questions, or solved our questions, solved or answered our questions, or some of our questions, and no sé qué, some students, others, decís others si no vais a decir la palabra questions, porque la palabra questions va en plural, ¿no? Si queréis decir otras preguntas, pues others, al ser adjetivo, ya no puede admitir una S, porque los adjetivos en inglés no cambian. Entonces dirías, and students answered other questions. ¿Vale? Si va el sustantivo, es el sustantivo el que lleva la S. Si va sin el sustantivo, pues other tiene la propiedad miraculous de poder ser también pronombre, y le podemos añadir la S y convertirlo en un pronombre, ¿vale? Pasa de adjetivo a pronombre, flipante. Bueno, others. Y luego, por ejemplo, podéis decir, a student didn't understand, ponéis el tema o something, so the teacher, or so another student, otra estudiante, si es singular y es cualquier otra, pues se dice another. So another student explained, or so another student gave an example. Porque otra cosa que nos cuesta mucho entender es que en clase no es solo la profesora la que explica las cosas, y cuesta mucho entender eso. Tenéis que participar en clase explicando cosas también y dando ejemplos también, ¿vale? Entonces cuando la profesora se queda así, que no se le ocurre un ejemplo, a lo mejor es una provocación para ver si a la gente se le ocurren ejemplos y participa ayudando a explicar, ¿vale? Que puede ser que no se le ocurre, o puede ser que está intentando provocaros a la participación, ¿vale? Elicit participation. She's trying to elicit participation, ¿ok? Después, we reviewed no sé qué, por ejemplo, we reviewed the tenses, repasamos los tiempos verbales, and then practiced with questions and answers,
Practicamos con preguntas y respuestas. And then we practiced doing some exercises. Exercise. Y en plural, lo mismo que con lo de las dos Ds, ¿no? Exercises. Exercises. Okay? So, practiced doing some exercises. And then we practiced with some oral drilling. Oral drilling. Que eso es como cuando os digo una frase y luego la vamos repitiendo, una estructura para aprenderla y le vamos cambiando, pues ahora el sujeto, luego el tiempo verbal, luego el objeto, le vamos cambiando cositas, pero para to master the structure, para dominar esa estructura, ¿no? Como por ejemplo, the teacher wants us to listen to English every day, ¿no? La profe quiere que escuchemos inglés todos los días. Pasado. The teacher wanted us to listen to English every day. Ahora en vez de the teacher, María. María wants us to listen to English every day. ¿Sabes? Eso es el oral drilling. Okay? Okay. Okay, so let's continue. I'm a little bit stressed because the cats here are doing things and they are distracting me. And just a minute ago, I almost tripped over the camera and well, we almost had a domestic accident here. Okay, so let me see where I am now. Okay, and we used a textbook to do some classical grammar exercises, just in case. We used a textbook to do some classical grammar exercises, just in case. Okay, we used a textbook, or we did some exercises. We usually do this because students are afraid to learn without a textbook, so that's why. Okay, that's why we combined with this. Okay, so the next block is we worked on our lists of useful language. We worked on our lists of useful language. Of course, in the diary you can use the abbreviation UL in capital letters, UL. Okay, we worked on our lists of useful language. This is what I jotted down. This is what I jotted down. Ya sabéis que el useful language, por ejemplo, yo en mis grupos al inicio de la clase siempre hablamos así de manera informal y vamos sacando frasecillas típicas de lo cotidiano y esas pues se las aprenden para decirlas al día siguiente, a la clase siguiente, si pueden, que no lo hacen mucho, pero pero sí noto yo que las van usando algunas personas. Y this is what I jotted down. Pues podríais en el diario compartirlas para la gente que no ha venido a clase, porque son frases muy comunes, ¿vale? We worked on our lists in the notebook. We worked on our lists in the notebook. Claro, tened en cuenta que en la enseñanza de personas adultas no nos llevamos vuestros cuadernos a casa, entonces si no pedís, oye, podemos repasar los apuntes, aunque no todo el mundo toma apuntes, que deberían, pero bueno, pero cuando repasamos los apuntes de alguien, nos va diciendo, pues les sirve a todo el mundo, ¿vale? Y si encima lo ponéis en el diario, pues fantástico. Y ahí, por ejemplo, se ve que hay gente que ha ido haciendo listas en casa, pasando a limpio listas en casa de cosas interesantes, que las ha ido luego agrupando, porque ha visto que podía crear una lista, en vez de tenerlo todo mezclado en una sola lista, ha generado pequeñas listas a las que luego les va sumando ítems, ¿no? Items. Pues eso lo podéis decir en clase, ¿vale? We worked on our lists in the notebook. I added items to my list of differences between US American and British English. I added items to my list of differences between US American and British English. Look, and then you can copy at the table with two columns, no? US American words and British words, right? I read out my selected useful language.
or I read out my selected useful language. Esto es cuando habéis escuchado algo y seleccionáis unas frases y venís a clase y las compartís. Decís, he estado leyendo esto y he seleccionado este useful language, ¿qué os parece? Y la profe te puede dar feedback de si está bien elegido o no, que normalmente es que sí, ¿no? Pero a veces es importante, porque a veces se elige mal algunas cosas, ¿no? Y luego es fantástico porque nos acordamos todo el mundo y enriquecemos, ¿no? Y podéis decir, oh, I shared my selected UL, my selected sentences, or my selected phrases of UL for lesson diaries. Por ejemplo, las de aquí, como os doy tantas, podíais subrayar unas pocas y leerlas en clase. Eso estaría muy bien. And then the last block here of activities in class, the teacher explained how to use, say and tell. Por ejemplo, the teacher explained how to use, y entonces ponéis un tema de gramática que se haya dado, ¿no? How to use, en este caso sería say and tell. And this led es el pasado de to lead es el verbo de leader, que es to lead es guiar y dirigir, pues and this led, y esto nos llevó to reported speech o to indirect speech, que esto se da a final de básico o normalmente a veces ni se da en intermedio sobre todo, pero como intermedio es un año sí que vamos a intentar darlo. Look, y entonces os pongo aquí una especie de explicación como si yo lo hubiera anotado de clase, ¿no? It's easy, you use say when you just say what people said. Jaja, en inglés te lees con H, no con J, ¿vale? Entonces, es fácil, se usa, say, you use quiere decir se usa, no tú usas, ¿vale? Como how do you say o can you say, se puede decir. You say cuando solo dices lo que la gente dice, lo que la gente ha dicho. Fíjate, en español diríamos lo que la gente ha dicho y en inglés diríamos what people said, ¿vale? Por ejemplo, for example, e.g. que se lee, for example. She said she was happy with our work. Dijo que estaba contenta con nuestro trabajo. She said she was happy with our work. And we use tell when we mention who we are speaking to. Y usamos tell cuando mencionamos a quién estamos hablando. For example, tell us about your weekend. Cuando decimos en clase, tell us about your weekend. Háblanos de tu fin de, cuéntanos algo de tu fin de. Tell us about your weekend. Tell me a story, please. Tell me a story, please. Cuéntame un cuento, porfa. O cuéntame una historia, ¿no? O en indirecto, en estilo indirecto, por ejemplo, she told us she was happy with our work. She told us she was happy with our work. Nos dijo que estaba contenta con nuestro trabajo. Y el siguiente bloque es el bloque de forward planning, que es algo que os enseñamos a hacer. También está incluido en el curso. No puedes ser un estudiante resourceful and independent si no incorporas en el curso la práctica y la teoría, o sea, el aprendizaje del forward planning, ¿no? Del aprendizaje a planificar, a planear en antelación. En clase eso también se tiene que practicar, por ejemplo, cuando nos organizamos clases, ¿no? We got organized, nos organizamos. We got organized, acordaros que el verbo get con un adjetivo es el proceso ese, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice nos organizamos en el proceso, ¿no? Pues we got organized. Planeamos las siguientes clases o planeamos las siguientes 4 clases, por ejemplo. We planned the following 4 lessons, for example. We planned the following 4 lessons. So now
Maria is going to do her oral on the 1st of January. Pepe on the 2nd of January, and Marta on the 3rd. ¿Veis? O sea, vais y así ponéis las fechas también, practicáis las fechas, ¿vale? So now Maria is going to do her oral on the 1st of January, Pepe on the 2nd of January, and Marta on the 3rd. Y luego fijaros, en Forward Planning, aquí he aprovechado para meter unas condicionales que no son las first conditionals, sino las zero conditionals, son las cero, que nos vienen tenemos que aprender las primeras, pero bueno, os he metido las cero, que son las de la primera, bueno, y encima son mixtas, estas se darían en avanzado en realidad, pero bueno, os podéis aprender alguna, ¿vale? Porque se usan mucho en la vida cotidiana. If you want to book a date, si quieres reservar un día, if you want to book a date, let us know as soon as possible, o let me know, diría la profe, pero aquí lo hacemos todo en equipo. Let us know. Házmelo saber, ¿no? Pero quiere decir, dímelo cuanto antes, ¿no? Let us know as soon as possible. Dímelo cuanto antes, dínoslo cuanto antes. If you want to book a date, let us know as soon as possible. Y ese ASAP, aunque escribáis ASAP, lo tenéis que leer así, as soon as possible, ¿vale? If you need something, like to change the date, please get in touch as soon as possible. Si necesitas algo o si necesitáis algo, como por ejemplo cambiar la fecha, por favor, contactarnos cuanto antes o poneros en contacto cuanto antes, ¿vale? Ese like, acordaros que like como palabra suelta puede ser como un conector de ejemplificación, ¿vale? Como cambiar la fecha. Like to change the date. If you need something like to change the date, please get in touch as soon as possible. Or, if you can't come to class, please let us know in advance so somebody else can volunteer or so somebody else can take your place. If you can't make it to class, please let us know in advance so somebody else can take your place, ¿ok? Make it to class es típico para decir no pude venir. I couldn't make it to class, I couldn't come, pues se suele decir I couldn't make it to class. No pude venir a clase el otro día, ¿no? The other day, in the past. Ok, luego tenéis frases de general evaluation para cerrar un poco el diario. O de asistencia, que es attendance, porque ya sabéis que assistance como Europe Assistance, el seguro ese que hay, no quiere decir asistencia, sino ayuda, ¿vale? Acordaros que attendance es la asistencia al teatro, a clase, a lo que sea, ¿vale? Bueno, esas de asistencia pueden ir también al principio, pero bueno. Aquí os he puesto algunos conectores para que sepáis que podéis también hacer frases más complejas. Although a lot of people missed the class due to COVID. Although a lot of people missed the class due to COVID, we had a lovely lesson. Aunque mucha gente no vino a clase por el COVID, la clase fue genial, ¿sabes? La clase estuvo muy bien. Although a lot of people missed the class because of COVID, because of es lo que más se usa a nivel oral, informal. We had a very nice lesson, or we had a wonderful lesson, okay? Or when everybody arrived, we finally started the orals. When everybody arrived, we finally started the orals. Cuando todo el mundo llegó,
o cuando llegó todo el mundo, porque en español se dice el verbo delante del sujeto, acordaros de eso, no cometáis ese error en inglés, ¿vale? Primero el sujeto. Cuando llegó todo el mundo es when everybody arrived, al revés. Pues por fin empezamos los orales, ¿no? We learned a lot, o we learned a lot of English. Se me ha olvidado meter dos cosas, meterlo de las fechas, ¿no? En la clase del tal, y se me ha olvidado meterlo de las anécdotas, pero bueno, si lo metéis vosotros en los diarios ya os lo voy corrigiendo y a lo mejor otro día cuando haga el del podcast lo puedo añadir, ¿vale? Y luego el último chunk, the last chunk, messages or announcements, o announcing lesson plans or for next day, sería, por ejemplo, que pongáis una especie de postdata de PS, Pepita, remember to bring the book, o acuérdate de traer el libro, o por ejemplo, people, remember to bring the handout on no sé qué, on whatever, gente, acordaros, o classmates, ¿no? Acordaros de traer la fotocopia de no sé qué, no digáis off, ¿vale? O everybody, remember to bring the other day's copies or handouts. Peña, acordaros de traer las copias del otro día. We are going to use them. Las vamos a usar, ¿no? O we are going to need them. Las vamos a necesitar. O por ejemplo, Pepito, please, remember to call Juanita about the project. Pepito, porfa, acuérdate de llamar a Juanita sobre lo del proyecto, ¿vale? Pues todo esto serían frases para el lesson diary, ¿vale? Y ahora ya solo me queda grabaros la carta con las recomendaciones, pero como este vídeo ha sido muy largo, ya os voy a postear esto en las plataformas, ¿vale? Y ya cuando haga el episodio para el podcast, aprovechad y hacedme una crítica a esto que os he posteado aquí para que lo mejore para el podcast, porque en el podcast ya os hago todas las frases que necesitéis.